a la que se le considera como uno de los milagros económicos al implementar un modelo exitoso de innovación que incluye la lucha contra la corrupción, a la que aplica una política de tolerancia cero que se materializa en normas muy severas que se cumplen, para lo cual ha implementado un eficiente sistema de investigación y sanción. Ya desde 1951 se creó el Corrupt Practices Investigation Bureau, principalmente para investigar prácticas de corrupción en el sector policial. 10 años después, en 1961, aprobó su ley de prevención de la corrupción que faculta la detención de cualquier persona vinculada a delitos de corrupción sin una orden judicial. Además, es posible bajo esta ley procesar actos de corrupción cometidos por ciudadanos de Singapur fuera del país y protege la identidad de los informantes. En 1992 se emitió la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act, que creó la Oficina de Informes de Transacciones Sospechosas. Además, en 2018, Singapur ha sido reconocido por el Banco Mundial como el segundo país con menos trabas administrativas y burocráticas para el sector privado, con regulación necesaria y efectiva para desarrollar negocios, lo que ayuda a reducir la corrupción. Por otro lado, en el Perú, los hechos de corrupción no son un mal reciente. Los historiadores Carmen McEvoy y Gabriel Cid, en su reciente libro La Guerra del Pacífico, publicado por el IEP este año 2023, señalan, y cito, que la historia republicana se caracteriza por la desorganización, la corrupción, el faccionalismo y la ausencia de virtud cívica. Todos ellos temas muy relevantes cuando hablamos de la corrupción en el Perú. En el año 1903, Hildebrando Fuentes, abogado y político peruano, al conmemorar la defensa de Lima en la Guerra del Pacífico, decía que el lado positivo de perder Tarapacá era que el germen de la corrupción política había desaparecido. Y nuevamente Carmen McEvoy y Gabriel Cid, citando a un periódico de Buenos Aires de 1907, señala que el salitre había dado paso a la corrupción en el país vecino. Bajo esta lógica, ¿es la corrupción una consecuencia de la riqueza y el desarrollo de un pueblo? Más recientemente, ya en el año 2013, el historiador Alfonso Quirós, lamentablemente fallecido de manera precoz, nos trae lo que probablemente es uno de los tratados más detallados sobre la corrupción en el Perú, bajo el título Historia de la corrupción en el Perú, editado por el IEP, y nos abre los ojos a un flagelo que no tiene sus inicios en la historia republicana reciente, sino que por el contrario, el autor se remonta hasta la época colonial y los inicios de la República para llegar a los años 90 del siglo XX, en que gracias al avance de la tecnología, todos fuimos testigos de actuaciones corruptas grabadas en video, que incluso implicaron la caída de un gobierno y que permitió la sensibilización de la población con respecto a este flagelo social. Juan Jiménez Mayor, en el libro Gestión Pública y Políticas Anticorrupción de la Gaceta Jurídica del año 2020, señala que, y cito, esta sensibilidad fue alimentada constantemente por hechos de corrupción recurrentes que siguieron impactando en la opinión pública, incluso en los años sucesivos, ahondando la crisis de legitimidad y de confianza en nuestras instituciones y autoridades. La reciente crisis sanitaria y las noticias de prácticas corruptas más recientes demandan que activemos medidas que nos permitan reducir y, por qué no, eliminar la corrupción. José Ugaz, en Corrupción y Pandemia, del libro Buen Gobierno y Mejor Gestión, editado en 2021 por la Gaceta Jurídica, propone con razón el uso de la tecnología para reducir la corrupción. Pero la corrupción no es exclusivamente un flagelo que se da al más alto nivel de gobierno, sino que se encuentra enquistada en todos los niveles de la sociedad, como lo hace notar Eduardo Herrera en su libro El cerebro corrupto, del año 2019. Una corrupción que incluso preocupa porque la vemos muchas veces normalizada en el imaginario popular, como en la canción Las Torres, del grupo Los No sé quién y los no sé cuántos, que en 1991 nos decía: total corrupción hay en todos lados. Lo peor que nos puede pasar es caer en esa normalización de la corrupción, en donde lo que realmente termina captando la atención del ciudadano no es el hecho de corrupción en sí, sino el escándalo que ocasiona y que es difundido en redes sociales y prensa. Con este preámbulo, quisiera entrar a las preguntas para nuestros invitados, expertos en el tema. Empezaré formulando la primera pregunta para Mario.
Mario, si comparamos la percepción de los niveles de corrupción en el sector público, de acuerdo con el Corruption Perception Index de Transparency International del año 2022, que mide la percepción de los niveles de corrupción en 180 países del mundo, Singapur obtiene un puntaje de 85 frente a Perú, que obtiene un puntaje de apenas 36. Esto convierte a Singapur en uno de los 5 países con mejor score, es decir, una menor percepción de corrupción en su sector público. Pero esto fue siempre así. ¿Cómo era Singapur antes de adoptar prácticas para consolidar un modelo que le permite estar entre los países con una menor percepción de corrupción? ¿Y qué cambios contribuyeron a que este modelo de lucha contra la corrupción se plantee? Bien, gracias Alejandro. Bueno, Singapur es un pequeño país, ¿no? De 700 kilómetros cuadrados, casi la mitad del Perú. Tiene una población que iguala a Lima, ¿no? Más o menos 6 millones de habitantes. Tiene cuatro lenguas, ¿no? Hablan 4 idiomas, ¿no? El inglés es el idioma principal, ¿no? El tamil, el malayo, ¿no? Y el chino mandarín. Este país, en realidad, colonizado ahí en el siglo XIX por los ingleses, era un país olvidado, está conformado por 63 islas. No tenía recursos, o sea, está sumido en la pobreza pero extrema. Entonces, al no tener recursos, colonizado por los ingleses, luego después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses toman, ¿no? Se apoderan de Singapur, ¿no? Y luego, en la década de los 80, ¿no? Posteriormente se desató una ola de corrupción. Pero hubo un líder muy importante, ¿no? Que es el primer ministro Lee Kuan Yew, ¿no? Lee Kuan Yew en el año 59, que era un egresado de la Universidad de Cambridge, era un abogado, de 35 años, él fue elegido como primer ministro en el año 59. Entonces, porque anteriormente Singapur estaba unida a Malasia, ¿no? Entonces, estaban conformados y lo que lograron a través de un referéndum fue la separación de Singapur, ¿no? Entonces, lo que logró Lee Kuan Yew es tratar de independizar, ¿no? Independizar a Singapur, y desde el año 1965 Singapur logra su independencia como un estado-país, ¿no? Singapur es un estado-país, y, y bueno, él comienza a detectar, ¿no? Ciertos casos de corrupción, está encriptado en todo el sistema, hay contratos amañados, prácticas fraudulentas, entonces sobornos hasta para ingresar a un hospital, a un moribundo, ¿no? Algo así como lo que vivimos acá en Lima y en muchos países para ingresar a un paciente en una cama UCI, ¿no? Entonces, aprovecharse, ¿no? Del dolor del ser humano, ¿no? O de la pobreza. Entonces, él detectó ese sistema, ¿no? Entonces, estaba totalmente dispuesto a cambiar el sistema y lo reunió a todo el Consejo de Ministros y les propuso, o sea que acá vamos a cambiarnos, vamos a amarrarnos los pantalones, vamos a hacer ahí sin miedos, ¿no? Vamos a cambiar el sistema como sea, así que ustedes si quieren desaparecer la corrupción o minimizarla, vamos a estar preparados hasta poner a la cárcel a nuestra propia familia. Pero es así que años más tarde, anecdótico, ¿no? Fue investigado por corrupción el mismo Lee Kuan Yew, ¿no? Con su familia, por supuestos ahí, favoritismos, por concesiones, pero al final todo quedó limpio, ¿no? Entonces, él tuvo que ser radical, ¿no? Entonces, establecer medidas severas, penas de cárcel ahí, severas sobre todo para quienes se apropiaban de los recursos, del dinero destinado para programas sociales, ¿no? Programas de salud, de educación, con la protección para los más pobres. Entonces, ellos no tenían el perdón. Entonces, penas severas, y tal es así que había impuesto la pena de muerte. La pena de muerte para estos malos personajes, obviamente en contra de los derechos humanos, eh, y, y después no se dio cuenta de que había mucha burocracia en los procedimientos para poder licitar con el Estado, ¿no? Y él indicó de que al existir tanta burocracia, es más, o sea, estas leyes que le llaman las leyes sastres,
se dan para justamente para ahí camuflar, ¿no? Los sobornos, ¿no? Los actos de corrupción. Vamos a hacer las prácticas, ¿no? O sea, hay que hacer con procedimientos fáciles, ¿no? Y más prácticos, ¿no? Después lanzó un sistema de educación, ¿no? Trató de que en la educación, que es una de las mejores actualmente en el mundo, tratar de incluir dentro de la currícula escolar y universitaria el código de ética pública, ¿no? Entonces ya les enseñaban, inclusive en las salas de cine, ¿no? Proyectaban, ¿no? Mensajes, ¿no? A favor de la ética y y fue muy, estas medidas le permitieron a Singapur ser uno de ocupar el quinto lugar en los países menos corruptos, según como mencionaste tú, el índice de percepción de la corrupción, que es un índice no de corrupción, sino es un índice de cómo percibe la población en cuanto a las medidas que toma el gobierno para mitigar los casos de corrupción. Y bueno, los 5 primeros, ¿no? Dinamarca, Finlandia, que son los países escandinavos, son países que más o menos tienen una población similar de 6 millones, a excepción de Suiza y Suecia, que son más o menos aproximadamente 9 millones. Son pequeños, pero tienen los mejores sistemas educativos y ocupan los primeros lugares en el ranking de países que tomen mejores medidas para combatir la corrupción. Ahora, da la impresión que es un país pequeño, 750 kilómetros cuadrados, 5 millones y medio de habitantes, aproximadamente. Da la impresión que sería difícil extrapolar un modelo en un país de esas características a la realidad peruana, ¿no? Sería más complicado, ¿no? Así que, bueno, el Perú es un país diverso, ¿no? A nivel internacional, tiene todos los climas, ¿no? Todos los climas, o sea, miles de especies en flora y fauna. Entonces es un país con muchos recursos, pero sin embargo, justamente este sistema corrupto no le permite desarrollarse, ¿no? Por intereses personales, ¿no? Entonces, un poco que se podrían adaptar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, no, por un tema de derechos humanos no podría, pero lo que sí podría hacerse es establecer penas severas, ¿no? Algo que estaba yo conversando anteriormente contigo al inicio era proponer la muerte, ¿no? La muerte civil, ¿no? Para por estos personajes corruptos, ¿no? En las cuales ellos ya no se les permite poder volver a ingresar ¿no? Al sector público, ¿no? Y obviamente quedan ya con una imagen para el sector privado, ¿no? Entonces, establecer estas medidas, crear sobre todo la oficina anticorrupción, que es la que se creó en Singapur, ¿no? O sea, Lee Kuan Yew estableció una oficina anticorrupción que investigaba los casos de corrupción y estos casos ellos tenían la facultad de poder justamente delegar a la policía para que pueda detener a los investigados por corrupción sin necesidad de una orden fiscal o un juez. Entonces, o sea, acá tienes que esperar todos unos 10 años, 20 años para que termine la sentencia y recién detenerlos y nosotros le pagamos con nuestros bolsillos, ¿no? Sus prisiones preventivas y ahí hay que tomar medidas más severas, creo yo, ¿no? Se pueden tomar, sino que no hay ahí una decisión firme, ¿no? De parte de los gobernantes, ¿no? Gracias, Mario. Fernando, ¿es solo lo eficiente de sus sistemas de investigación y sanción lo que desincentiva la corrupción? ¿O también hay un componente de compromiso, cultura y educación en la población? Porque se han desarrollado valores como las prácticas de corrupción y estos se han incorporado en sus sistemas educativos, ¿no? ¿Cómo vincular la cultura antisoborno, la educación y la construcción de un ciudadano mejor para el futuro y cómo superar el individualismo cultural con una conciencia colectiva de beneficio social? Muy buena pregunta. Mi memoria es bastante mala, tengo que Yo te voy a ayudar, ¿no? A ver, en principio, muchas gracias, muy buenas noches. Para construir un poco sobre la idea de Mario, estaba yo haciéndole la idea, para que todos nos hagamos la idea, cómo es que puede ser un escenario antes de este modelo de Singapur. Fíjense ustedes, decían los datos, 63 islas. No es una, no es un país, son 63. La multiculturalidad
chinos, indios, malayos, ¿verdad? Y el proceso antes de la independencia debe haber sido un proceso que debe haber generado bastante inestabilidad política. Entonces, el escenario así configurado, mis queridos amigos, nos muestra algo en donde de repente una voluntad firme de un gobernante prácticamente líder, ¿no? Tuvo que haber impuesto algo. Ese algo, como tú bien lo preguntas, ¿hacia dónde se orienta? ¿Qué es lo que todo? ¿Cuáles son los ejes principales? ¿Cuál es el eje motor? Ahí, por lo que hemos estado conversando y leyendo en los últimos días, yo creo que hay un tema fundamental. En principio, mi estructura de pensamiento va así: fundamento, metodología, herramienta. El fundamento para el motor de esto es la cultura de alta integridad. ¿Qué es una cultura de alta integridad? Es una cultura en donde la honestidad es realmente valiosa, y para resumir, el tema de la alta dignidad supone que seamos los ciudadanos, los individuos, tomemos las acciones correctas, aun cuando no estemos siendo vigilados o supervisados. En ese sentido, bajo ese fundamento, lo que se busca es crear como metodología de cultura la confianza. Imagínense ustedes, donde está la desconfianza se incrementan los costos, ¿verdad? Porque si tenemos desconfianza, por ejemplo, en la relación comercial, vamos a tratar de, ya no solamente, vamos a suponer que vamos a hacer un hospital, ya no solamente que intervenga un ingeniero, sino que intervenga un abogado, y que puede intervenir 2 o 3 abogados. Entonces los costos se incrementan para poder cautelar todos los intereses en ese contrato. Y cuando falla algún interés, pues tenemos que ir a juicio. Y tenemos todos los niveles, desde los aspectos de conciliación hasta todos los niveles de cortes que tenemos en el país. Eso es tiempo, y tiempo es dinero. Entonces, la desconfianza incrementa los costos de las transacciones comerciales, y por lo tanto, yo creo que ese motor que genera la confianza ha estado la cultura de esa dignidad, de generar dignidad, de generar ese conocimiento donde en el contexto la honestidad es perfectamente posible, ha generado un factor importante. ¿Y cuál ha sido finalmente la herramienta para profundizar sobre este tema? Creo yo, de repente puedo equivocarme, pero está en la educación. La educación lo único que hace es proyectar a largo plazo aquello que nosotros queremos formar en este momento. Entonces se forma a las nuevas generaciones para que lo que tú haces hoy día no sea los cambios que propones para la sociedad no sean los cambios de este momento, ni para estos años, sino que a lo largo del tiempo se consolide a través de la educación esos valores de ética y de alta integridad. Y creo que ya me olvidé la última pregunta. No, la última parte era cómo superar el individualismo cultural como una conciencia colectiva para el beneficio social, que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo de educación, ¿verdad? Bastante, porque en realidad, bueno, las dos cosas, digamos, para una sociedad, el individualismo y el colectivismo, digamos que no se riñen, ¿no es cierto? Porque hay sociedades que se han desarrollado perfectamente a través del individualismo, pero ante una sociedad que tiene esos problemas que perfectamente nos ha esquematizado Mario, ¿no es verdad? Tiene pobreza, o sea, las brechas sociales son enormes, hay disconformidad, y hay un caldo de cultivo en la sociedad por discrepancias políticas que en cualquier momento se llevan hacia adelante y
y no hay una cultura de paz. Es imposible que haya una cultura de paz. Esa integridad que tendría que ser sumada a una cultura de paz no va a llegar porque tiene todos esos elementos que están ahí. Entonces hay que trabajar a largo plazo. Y allí viene otro problema y otro cuestionamiento, porque aquí creo que más que respuestas vamos a tener muchas preguntas, ¿verdad? Una de las preguntas es, que en finanzas se da todos los días, pero en sociedad es el tema de qué es lo que conviene más. Tener un presidente por 5 años, por 7 años, por 10 años, por 15 años, o hacerlo, digamos, hasta que se muera, ¿no es cierto? Hacerlo vitalicio, Como Bolívar. como Bolívar. Ahí no. Perfecto, doctor. Entonces, fíjense ustedes lo que en realidad, después de que nosotros hemos estado conversando y pensando sobre este tema, lo que hemos estado reflexionando es que en realidad lo que está en juego detrás del problema de la corrupción es el Estado de Derecho. Pareciera no ser tan obvia la relación, pero el Estado de Derecho nos tiene que llevar a ese amor a la democracia, ¿no? Pero ¿cómo tenerle amor a la democracia cuando vemos que cada vez que elegimos, siempre elegimos mal y elegimos cada vez peor? Entonces, habría que configurar de alguna manera el tema del pensamiento colectivo a través de la educación, nuevamente, en el tema de los beneficios. La corrupción nos daña a todos y la alta integridad nos beneficia a todos. Yo creo que por ahí podríamos comenzar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Fernando, un poco, digamos, tomando este ejemplo de los pilares sobre los cuales tenemos que construir un país menos corrupto, utilizando algunos ejemplos como el de Singapur, pero no exclusivamente el de Singapur, digamos, por las diferencias que hay. Lo que te estoy entendiendo es que tendríamos que tener un modelo de desarrollo de país a largo plazo, independientemente del gobierno que sea elegido, porque evidentemente no vamos a poder tener un presidente vitalicio, ¿no es cierto? Salvo que elijamos entre nosotros un rey. No es cierto. Entonces tendríamos que tener un modelo de país sin corrupción, a largo plazo, que integre el valor de la cultura, o mejor dicho, que integre el desarrollo educativo y el desarrollo de valores en la sociedad. Porque muchas veces, y esto lo conversábamos en algún momento, muchas veces hablamos de faltas éticas, digamos, ¿no? Con los casos que hemos visto, algunos conocidos y que salen en la prensa. Muchas veces las personas que son imputadas de faltas éticas pudieran, yo no veo una falta ética, ¿no? Y es que lo que pasa es que estamos enfrentando un problema de valores como sociedad, cultural y de valores. Exactamente. Entonces, si he entendido bien, el tema pasa por el desarrollo de este plan de largo plazo, que pareciera que a veces no lo tenemos y no sabemos a dónde ir, y que esto contribuiría con el desarrollo de políticas anticorrupción. Buscando como última finalidad la integridad, ¿no? Esa alta integridad donde la honestidad y la ética son realmente apreciadas. Ahora has hablado de la confianza, ¿no? Difícil, ¿no? En estos momentos, generar confianza, cuando más bien da la idea o la percepción de que más bien la corrupción se combate siendo desconfiado, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Pero debemos ser confiados o debemos construir la confianza a mediano y largo plazo y más bien ser desconfiados al inicio? Yo diría que la confianza tiene que ser construida paso a paso, en cada acción, en cada decisión, ¿no? Cuando digamos, crear el efecto dominó en la sociedad. Cuando ve que alguien comienza con un trabajo en confianza, pues vamos a ir tratando de ver que sí se puede hacer, finalmente. Tomando un poco el ejemplo de Singapur, estos cambios han ocurrido en Singapur, han ido ocurriendo, digamos, progresivamente. A lo largo del tiempo. Son 64 años que está la familia, ¿no? Claro. Son Su hijo. después del padre viene el hijo. Entonces el siguiente dilema que seguramente saltará a la hora de las preguntas es ¿cómo podemos replicar un modelo? Y es el mismo partido, Acción Popular. Claro, ¿cómo podemos replicar el modelo de Singapur en democracia?
Quizás eso podríamos discutirlo en el final, porque pareciera pues que la democracia que vivimos actualmente en el Perú no conversaría, digamos, con este modelo, ¿no? Digamos, el gran abanico que hemos abierto para la democracia, que yo considero, pues, discúlpenme si en algún momento pongo algunos puntos sobre la lista, pero creo que nuestra democracia es joven, si la comparamos con la democracia de otros países eh, europeos, por ejemplo, ¿no? Pero realmente eh, todavía no hemos considerado un tema de qué es lo que tenemos que hacer como república, qué responsabilidades tenemos como ciudadanos, hacia dónde tenemos que orientar. Y eso solamente lo tenemos que hacer en conjunto. No, eh, yo creo que vamos a mirar aquí el gremio, digamos, de la construcción, el gremio pesquero, todos debemos tener una mirada en conjunto hacia dónde queremos llevar al país. ¿Qué locomotora es la que va a arrancar? Esa puede ser una definición de la primera locomotora, pero después tendrán que venir. Y no estamos muy lejos, porque en realidad hemos aprovechado los espacios que brinda la oportunidad de la globalización en nuestro medio. Cuando ya no podemos producir uva en el sur, en Ica, se abre la posibilidad de producir uva en el norte para llenar los mercados en ese momento que nadie puede producir uva. Entonces sí estamos concertados, sí tenemos, sí podemos, ¿no? La herramienta es la educación. Y aquí tenemos que entrar todos al tema educativo, por eso la escuela de gobernabilidad creo que es una tremenda idea en este sentido, porque volvemos todos de nuevo a la educación, para buscar ese sentimiento alto de integridad que necesitamos como sociedad. Gracias, Fernando. Mario, volvamos a Singapur y al tamaño de su economía. Singapur es un país que tiene hoy día, digamos, aproximadamente un PBI per cápita de más de $100.000. Y comparado con el Perú, que tiene un PBI per cápita de 14.000, ¿no? Un PBI total, el PBI de Singapur, con el tamaño que tiene, es muy superior al peruano. Eh, es posible, de nuevo, y siguiendo un poco con el hilo de la conversación y con lo que ha explicado Fernando, es posible comparar la transformación y el cambio de Singapur en el tiempo en cuanto a la lucha contra la corrupción con la realidad peruana. ¿Qué cambios tendríamos que hacer? Bueno, en Singapur hubieron cambios radicales, pero eran necesarios, ¿no? Entró un líder con mano dura, con firmeza, que buscó lograr cambiar el país. Era un país que no tenía recursos naturales, sumido en la peor pobreza, dominada por los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería apoderarse de Singapur, obviamente. En Malasia, nadie quería tomar Singapur. Buscó su independencia, como le dije, un país sin recursos, pero hoy es el segundo puerto más grande del mundo. Por obviamente los bajos impuestos, ¿no?, que se pagan, y se desarrolla, ¿no?, el principal centro financiero. O sea, todos los bancos del mundo están en Singapur. Son 130 bancos comparado con el Perú, que tiene 16 bancos. Entonces, hay medidas que se pueden rescatar, ¿no?, para aplicarlas acá en Perú. En el Perú estamos en el índice de percepción, como comentabas anteriormente, estamos a la mitad, ¿no?, del mapa, ¿no?, del índice de percepción de corrupción. Tenemos un puntaje de 36, a lo máximo que hemos llegado a los 45 en el año 97-98, pero después vinieron, ¿no?, los pseudo gobiernos que vinieron posteriormente, el caso de la Guajato, que trajo bajo el índice, y ahora estamos en el 36, en el año 2022, ¿no? Pero Singapur, o sea, todas las medidas que tomó fue justamente para mitigar los casos de corrupción, fue el tema de la educación, ¿no?, penas severas para los corruptos, como te decía, la muerte civil, eliminar las trabas burocráticas, ¿no?, y sobre todo, por ejemplo,
alguien que ejercía, ¿no?, las funciones en el sector público tenía que firmar una declaración en la cual les permitía la revisión de cuentas, ¿no? O sea, el gobierno podía monitorear sus cuentas bancarias, tanto nacional o internacional, seguirlas para ver, obviamente, comprobar un desbalance patrimonial. Acá nadie te puede revisar las cuentas, ¿no? Eso es muy importante. Y en el Perú, lo que sea, los avances que se han realizado, porque obviamente que no todos son corruptos, ¿no? Hay quienes están en contra de la corrupción, los de plata, los que quieren ver la plata fácil, se van por ese camino, pero bueno, los luchadores contra la corrupción estamos ahí, ¿no? Pero hay medidas que se han tomado, por ejemplo, en el año 2016, ¿no? 2016 salió la ley 30.424. Esta ley que responsabiliza administrativamente a las personas jurídicas por actos de corrupción. Entonces, esta ley es muy importante, ¿no? Porque justamente si es que de repente el de mesa de partes, un asistente, el auxiliar de almacén o algún funcionario, ¿no?, de algún cargo de repente no muy importante, comete un acto de corrupción, entonces tú no te vas a lavar las manos, no te vas a deslindar la responsabilidad. Tú eres responsable, o sea, la máxima autoridad es responsable. Por lo tanto, esta ley responsabiliza, o sea, tú vas a tener responsabilidad. No crees que vas a eludirlo. La única manera de eludir dicha responsabilidad es que si tú demuestras que has implementado un modelo de prevención contra la corrupción. Ah, ya. Entonces quiere decir que si yo implemento un modelo de prevención, yo no evito dicha responsabilidad. Así es. Entonces, esta ley está empujando a que las instituciones no públicas implementen este modelo contra la corrupción, de prevención. Entonces, es una gran medida la ley 30.424, su reglamento y sus modificatorios. Después, en el año 2016, también el Perú se convierte en el primer país de América Latina en publicar y oficializar la ISO 37001, que es la ISO del sistema de gestión antisoborno. Entonces, esta ISO es certificable. Después, en el año 2021, también el Perú oficializa la ISO 37301, que es la ISO del sistema de gestión del compliance, ¿no?, que reemplaza la 19.600. Entonces, ¿por qué menciono ambas, no? ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos de la ley 30.424 menciona que uno de los mejores modelos de prevención contra la corrupción justamente son implementar el sistema de gestión antisoborno y la del compliance, ¿no? Entonces, estos son los avances que han habido en el Perú. En el año 2021 también la Contraloría General de la República, o sea, se le dio la facultad de poder sancionar también, ¿no?, que hace varios años lo perdió, ¿no? Entonces, ahora tienen la facultad de poder sancionar por irregularidades, no prácticas no idóneas, ¿no?, de cualquier funcionario. Entonces, son medidas que se han ido tomando y quedan muchas más, ¿no? O sea, estamos en el camino, tampoco es que no todos somos totalmente corruptos, no, pues, ¿no? O sea, el Perú está caminando, lamentablemente el tema político, social ha afectado gravemente, ¿no?, al Perú, ¿no? Pero ahí estamos en el camino, ¿no? Yo quiero pensar que la corrupción es un problema de una pequeña minoría, ¿no? Y en ese sentido quiero ser optimista, pensar que es un problema de una pequeña minoría que eventualmente pues llega a posiciones de responsabilidad, aunque como lo dije al principio, no solamente en los más altos niveles de gobierno, en toda la estructura de gobierno, y también en el sector privado, dicho sea de paso. Y creo que para eso tenemos que desarrollar estos modelos anticorrupción. Ojo que corrupción no solamente los grandes pagos que haces para ganar licitaciones, ¿no? O sea, el sistema antisoborno, ¿no?, considera un acto de corrupción también las facilitaciones, ¿no? Esos pagos de gota a gota, para agilizar trámites, hasta para que te pongan una televisión por cable, ¿no?, un teléfono, o sea, para agilizar un trámite en la municipalidad, esos son actos de corrupción. Entonces, es un tema de educación. O sea, hay que prohibir totalmente, ¿no? O sea, la ISO antisoborno considera como el pago de las facilitaciones como actos de corrupción también. Así sean desnudos, ¿no? Porque de ahí comienza y después termina pagando grandes cantidades, ¿no? Y obviamente que son
es dinero, ¿no? que le está quitando al pobre, ¿no? O sea, como las obras que se realizan, las grandes obras que quedan truncadas, ¿no? Carreteras, escuelas, se han construido miles de colegios, ¿no? Que están vacíos, no tienen, según informe de la Contraloría, no tienen servicios básicos, o sea, acá han tratado de aprovechar la pandemia para tratar comprar, hacer compras infladas, ¿no? Compras infladas, ¿no? Comprar tablets, equipos tecnológicos a provincias y recibían los alumnos no tenían ni idea cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían ahí realizar las compras por ahí para tratar de aprovecharse, ¿no? Con los recursos de los más pobres, ¿no? Da la impresión de que no es un problema de normativa, entonces, ¿no? Con toda esta descripción que has hecho de la evolución de la normativa local. Y un poco comparado con el modelo de Singapur, entonces, por lo menos a mí me queda la impresión de que el problema no es un problema de normativa, que las normas existen. El otro día pensaba con esta resolución del tribunal en primera instancia que condenaba 22 años de cárcel y meses a un excongresista, y yo decía, por fin salió una sentencia, ¿no? Claro, la sentencia no es efectiva hasta la segunda instancia, que no sé cuántos años más durará, pero ya es digamos, un referente importante en la lucha anticorrupción. Pero mi pregunta va en el sentido de, me está dando la impresión de que no es un problema de normativa, sino que es un problema de celeridad, de implementación. Bueno, la normativa obviamente que sí te permite obviamente tomar las medidas preventivas y también es disuasiva también, ¿no? Entonces el gobierno debe ejercer ese control, ¿no? Este control para tratar de evitar, ¿no? O sea, la corrupción no se va a eliminar porque la corrupción existe en todo el mundo. Hasta en los mejores, a los países más ranqueados existen, pero obviamente que no son tan escandalosas, ¿no? Los casos de corrupción. Lo que hay que tratar es, por eso el tema iba con tomar el modelo de Singapur, no tal cual, ¿no? Lo que aplique, ¿no? Porque acá no vamos a implementar, a aplicar la pena de muerte, ¿no? Hoy en día hay el tema de los azotes, hasta azotes a los estudiantes, todo, ¿no? O sea, quienes se comportan mal, no puedes masticar chicles, no puedes escupir en la calle, hay un sistema educativo muy importante, ¿no? Entonces ahí los profesores ganan $5.000, o sea, son los mejores, ¿no? O sea, tratan de rescatar los mejores docentes, o sea, cualquiera no es docente, acá están, a cualquiera le dan no preparados. El tema es acá, hay que hacer una evaluación de los docentes, ¿no? Entonces la educación debe ser de calidad, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces, es muy importante la educación, tratar de invertir un poco más en la educación, en la difusión, implementar estas medidas que permitan concientizar a la población de que los actos de corrupción no son permitidos, ¿no? No deben ser permitidos para que pueda generarse esta conciencia en el Perú, ¿no? Fernando, ¿qué cambios específicos ha tenido que sufrir la sociedad en Singapur para poder llegar a un nivel óptimo? Si es que ha llegado a un nivel óptimo, porque esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Se llega a un nivel óptimo en las prácticas anticorrupción? ¿Y cómo asegurarse de mantener ese nivel, especialmente en un entorno de globalización y uso intensivo de tecnología, que así como contribuye al desarrollo económico, también puede ser utilizado de manera negativa para facilitar prácticas de corrupción? Bien, esto, a ver, de nuevo, lo que debe haber sufrido la sociedad en Singapur es esa conversión, conversión progresiva, pero la ha sufrido en términos de ver los beneficios. En realidad, cuando no tienes a la vista los beneficios, difícilmente puedes alinearte con un seguimiento que sobre todo es de largo plazo, ¿no? Como bien decía Alejandro, la solución no va solamente por el lado jurídico, es decir, voy a poner esta norma, voy a cambiar esta norma, sino que el ciudadano tiene que sentir el beneficio. Vale decir, ¿cuánto puede costar un departamento? Vamos a ponerle a soles actuales, 258.000 soles. ¿No? Un departamento chico, sin cochera, 258.000 soles.
¿Por qué tiene que costar 258.000 soles? Y aquí apelo un poco a lo anterior, ¿no? A la cultura de la desconfianza. Todos los costos los tengo que recuperar. Y ahí en esos costos que tengo que recuperar están los costos de la desconfianza, de no poder hacer un negocio tranquilamente. Entonces, si yo manejo apropiadamente, aparte de los temas relacionados con lo que ya hemos visto, de alta integridad, educación, legislación apropiada para las sanciones severas y los castigos a los servidores públicos, entonces creo yo que los beneficios se van, el sufrimiento se traslada a mirarlo a la sociedad, al empleado público y a la comunidad internacional, ¿no? La sociedad de todas maneras se va a ver incentivada, así tenga que seguir remando en ese problema de bajar la corrupción, que es multifactor, no tiene solamente una causa, ¿no? Entonces, cada día se va descubriendo una nueva forma de luchar contra la corrupción y la población, a través de la cultura, tiene que apoyar. ¿Y cómo sabemos que está apoyando? Porque se beneficia de los resultados. Tiene una casa digna, tiene el acceso a la salud, tiene la educación para sus hijos, ¿verdad? En la comunidad del empleado de la gestión pública. Obviamente se les ha transformado, se les ha hecho partícipes de un movimiento de cambio, de repente no muy sencillo, que ha necesitado muchas horas, durante mucho tiempo, para que entiendan que ellos son los que generan valor para el ciudadano. Ya ahí hay un cambio radical, porque cuando hablamos de valor para el ciudadano, lo que tú tienes que mirar inmediatamente es lo que está al costado, que es las empresas. Las empresas no pueden vivir sin la interacción con el sector público. Entonces, las empresas tendrán también un cambio importante, porque ya no solamente van a hablar del valor para el accionista, van a tener que hablar del valor también para los empleados de esa compañía, del valor para el medio ambiente, y ya no mirarla a través de un solo beneficio económico. Entonces, ahí estás viendo tú un cambio de cultura, que obviamente es fácil mirarlo desde acá, desde hoy, ¿no? Pero cómo fue en su momento con los problemas que mencionamos al principio, de altos porcentajes de pobreza, altos porcentajes de violencia, esos cambios tienen que haber caído, digamos, como un respiro en ese momento para determinados grupos. Ahora el tema es también que ellos son pequeños y el beneficio que da se ve el impacto de repente inmediatamente en algún sector. Si nosotros nos miramos, somos demasiado, cada región podría ser un país diferente, porque tiene su propia comida, su propia cultura, sus propios recursos, ¿no? Algunos tienen cobre, otros tienen oro, otros tienen agua, otros tienen distintos productos del sector agrícola. Entonces, en nuestro caso creo que esa es una limitante, pero yendo a la pregunta, ¿cómo pudieron haber sufrido esto y por qué pudieron haber tenido resultados? Es porque tenían a la vista el beneficio. No me imagino de otra manera. O sea, yo me sacrifico, voy, hago todo lo que tengo que hacer, lo hago como es correcto, porque voy a ver el beneficio. Entonces, ese es un poco el tema, los beneficios, que no han sido pocos, ¿no? Si del lado del comercio inclusive ha sido más, porque, como bien lo anotó Alejandro al principio, Singapur es un puerto, no tiene recursos, tiene oro, ¿no? Tiene minerales, ¿no? Está en un lugar privilegiado, está entre Indonesia y Malasia, ¿no es cierto? O sea, es el dueño de la puerta y por ahí pasa. Entonces él se va a beneficiar al principio y sus puntos de inflexión en su economía han sido cuando se han generado puertos. Bajo el dominio inglés
creo que hubo un puerto, el inicial, ¿no es cierto? En 1900 y pico, por un inglés también. Después de cuando se Thomas independizaron, Stanford. Thomas Stanford, Raffles. ¿Ah? Sí, él justamente, yo creo que ahí quedó impregnada en la historia antigua, vamos a decir, casi menos moderna de Malasia, Colonial, cómo es que deberían haber salido adelante por el comercio, por su posición privilegiada. Entonces, aquello que tenía un factor cultural en contra, era la diversidad, ¿no es cierto? Había personas que eran de cultura china, otras de Malasia, otras de Indonesia, entonces eso hacía un país ingobernable, pero también hacía la diferencia. Entonces, ¿cómo pasó de ser un problema a ser un beneficio? Exactamente, yo creo que eso es lo que me preguntas, va a través de los beneficios para todos, ¿no? Volvemos a enlazar con la primera pregunta, cuando la comunidad se ve favorecida, entonces hay la posibilidad de cambio. Mira, Fernando, y ahora, antes de darle paso a la pregunta de los asistentes, a manera de reflexión, digamos, final, breve, en lo posible, ¿qué mejores prácticas pueden ser replicadas en el Perú a partir de la experiencia de Singapur, pero considerando, pues, las reglas de juego, la democracia plena en la que vivimos, y los derechos, ¿no? Mario. Bueno, yo creo que se debería exigir la implementación de la ley 30.424, ¿no? De implementar un modelo de prevención. Eso debería ser obligatorio, ¿no? Porque obviamente las entidades públicas, es para entidades públicas y privadas, ¿no? Pero sobre todo las entidades públicas que están haciendo, ¿no? Para protegerse, ¿no? En contra de la corrupción. Entonces, pero debería ser obligatorio. Entonces, este modelo de prevención lo que va a hacer es tomar medidas severas, ¿no? Sancionar a los corruptos dentro de las empresas, como el tema de tratar otra propuesta es implementar la muerte civil al corrupto. O sea, corrupción y te olvidas de, ¿no? Poder reingresar al sistema acá al revés, ¿no? Acá van picando en varios sectores, ¿no? Otro tema también sería tratar bueno, el tema de la capacitación, ¿no? La difusión de esas prácticas sanas en las universidades, ¿no? En las escuelas, tratar de hacer esta difusión en cuanto a la lucha contra la corrupción, tomar también el tema de crear esta oficina, una oficina independiente que dependa del Ejecutivo directamente y que pueda tomar acciones, no sancionar. Sancionar, no esperar a una cárcel preventiva, ni siquiera, ¿no? Y no esperar todo un proceso que puede durar hasta 20 años para que pueda un juez o un fiscal dictar una sentencia, ¿no? Entonces, al menos debería haber una oficina, ¿no? Que depende del Ejecutivo y que pueda sancionar, ¿no? Y hacer detenciones, ¿no? Por caso de presuntos, ¿no? Corruptos, ¿no? Algo que... Un poco discutible, ¿no? También, discutible. ¿Tú qué piensas con respecto a las mejores prácticas que pueden ser replicables al Perú en democracia, ¿no? Darle una oficina al Poder Ejecutivo para este tipo de cosas es un poco Que complicado. ya tenemos de sobra, ¿no? Tenemos el SAR anticorrupción, tenemos todos los acuerdos, y ninguno funciona. Entonces, desde ese punto de vista, si ya tenemos esos estamentos creados, yo creo que lo que hay que hacer es hacerlos funcionar. Entonces, debería haber un seguimiento y una acción contundente para que se vean los resultados, que es un poco lo que hemos venido comentando en la línea de las preguntas, ¿no? Si yo quiero trasladar el tema de Singapur acá, yo creo que ese esfuerzo, ese sufrimiento que ha tenido la sociedad ha sido por los resultados. Entonces yo tengo que enseñarme los resultados de todo lo que tenemos. No tenemos, tenemos una legislación enorme sobre anticorrupción. Estaba buscando yo en internet y había un libro de una persona que trabajó en el Congreso, me parece, que tiene cerca de 1500 páginas, todas solamente relacionadas a anticorrupción, desde leyes, normativas, directrices, decretos supremos, N cantidad de documentos.
vamos a ver, todos están vigentes, todos funcionan, alguno colisiona con otro, entonces lo primero sería trasladar el modelo, sí, pero trasladar bajo la óptica de que se tienen que ver los beneficios. Y el primer beneficio es una reforma. Y esas reformas, como se hicieron allá, muy fuertes, que lamentablemente, si las hacemos acá, estaríamos yendo contra algunos principios establecidos en nuestra cultura y no vamos a cambiar nuestra cultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a focalizar. Vamos a decir, yo soy contador público y hemos tenido en Lima un problema de 15 años con el Colegio de Contadores Públicos de Lima, ¿no? En algún momento hemos tenido un colegio, después dos, después tres. Entonces, y eso no tiene una sanción. O sea, se ha ido al Poder Judicial, se han activado los mecanismos, se han tenido, pero aquí lo que deberíamos tener es algo como decir, ya, ¿sabes qué? Esto fue la última vez que pasó. Cualquier otro problema, la Junta de Decanos del Colegio de Contadores del Perú debería tomar una acción inmediata y debería estar facultada. Claro, tiene opción de emitir, tiene la opción de emitir leyes, ¿no es cierto? O de proponer leyes. O la Contraloría, que sí tiene también la opción de proponer leyes. Entonces, yo creo que la prevención, ya nos han ocurrido cosas, pero no estamos tomando nota de cómo prevenir. Y si tenemos que prevenir, tenemos que pensar, a ver, por ejemplo, en el Estado. ¿Qué es lo que no tenía Singapur en su momento? Tecnología, ¿no es cierto? Hoy día está presente la tecnología, correcto. ¿Por qué no utilizamos la tecnología para prevenir que hayan esas discrepancias entre las acciones y las leyes? Inmediatamente que la tecnología trabe la operación, no va a pasar. Tendrá que ir a consulta inmediatamente por un correo electrónico a la Contraloría General o a la dependencia que tenga que liberar y se le liberará inmediatamente justamente con el propósito de la tecnología. Entonces, ¿por qué no utilizamos la tecnología? Por ejemplo, Brasil, Colombia, ya están usando el tema de la georreferenciación. Somos un país muy grande y todos no podemos, ¿cuánta personal tendría que contratar la Contraloría para ir a visitar todas las obras que se están haciendo en este momento? Pero tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? El dron es así de chiquito, ¿no? Pero nosotros tenemos un satélite. Tenemos un satélite y tenemos toda la infraestructura como para decir, oye, tomemos imágenes digitales, puedes medir los avances, puedes medir la carretera, puedes ver los impactos. Ah, ya, entonces manda un ingeniero, manda a ver qué está pasando, que haga las calicatas y vea si el asfalto es lo suficiente, y si no está avanzando con el cronograma, ya utilicé esa herramienta de georreferenciación satelital y tecnología. Y cuando ya tengamos suficientes bases de datos, pues utilicemos la inteligencia artificial. ¿Por qué no? O sea, podemos tomar el ejemplo de Singapur con la tecnología y los temas que tenemos hoy en día en uso en nuestra economía. Y no solo podemos, sino que tenemos. Es imperativo. Porque así como las prácticas anticorrupción tienen que utilizar la tecnología, los corruptos también probablemente la empiecen a utilizar. El control en tecnología tenemos con los controles. El Estado tiene su cuadro nacional de necesidades, ¿no? En las cuales se aplican la ejecución del presupuestal, pero el tema es de que la persona es la que hace mal uso de la tecnología. O sea, tú puedes tener la mejor tecnología, pero si no hay una conciencia realmente del funcionario en que debe actuar siempre, ¿no?, de una forma transparente y correcta, pues está de más, porque todo se arregla, los acuerdos bajo la mesa, ¿no? Todo se arregla ahí en... Un ejemplo que quizás esboza bastante bien para los presentes es el tema de que ya nosotros no tenemos, por ejemplo, el que tiene solamente renta de quinta categoría o de quinta y cuarta, ya no tiene que hacer declaración jurada. Ya la SUNAT te envía tu declaración jurada, si tú la aceptas, das un clic y se acabó. Vas y pagas o vas y pides la devolución. Y la devolución de impuesto te llega a los 45 días, a tu cuenta que has mencionado. Entonces la tecnología está.
O sea, lo que nosotros decimos es que para todos aquellos procesos que sean realmente estructurados, ¿vale? Es decir, los procesos que están completamente normados, desde el principio hasta el final, la tecnología reemplaza la mano de obra. ¿Y cuál es el beneficio para la corrupción? Que cuando ya no hay una persona a cargo del proceso, ya la ciudadanía no percibe que haya corrupción en ese proceso. Al contrario, dice, ok, ya estamos avanzando, entonces ganamos un beneficio, ganamos un punto, y a la corrupción no le vamos a ganar por goleada, ¿no? Primero vamos a ir a ver si le empatamos, pero definitivamente hay cosas que con los conocimientos que hoy día tenemos, con los resultados que han tenido en Singapur y con la evolución que ya hemos ha tenido las gestiones anteriores de diversas personas en el Estado a través de la PCM, de los avances digitales y de uso de base de datos en el gobierno, creo que podemos hacer mejores cosas. Pero hay una sombra que nos persigue, Y, es la informalidad, ¿no? El 80% de informalidad que hay en nuestro país, evaden impuestos, utilizan la tecnología solamente para acceder a sus redes, pero no están dispuestos a ejercer control, a ser controlados, ¿no? Ahí en Singapur, con muchos países, ¿no? Hay una cultura, ¿no? Tributaria. En Suecia, ¿no? Ellos pagan impuestos hasta por tener mascotas. Ellos como por cada carro que tienes, pagas impuestos. Pero hay una cultura no tributaria, acá no la hay. Acá hay una cultura creo, una cultura de evasión, yo creo, ¿no? Entonces, el tema es tratar la informalidad, tratar de reducirla, pues, ¿no? Tratar de invitarlos a participar de este control tributario que hay, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy bien. una última, no sé cómo salen las cosas. En Letonia, ¿ah? Letonia ha sido premiado porque está presentando su esquema de ciudadanía digital. Muchas personas que están viviendo fuera de Letonia, que han nacido en Letonia, que están en España, que están en distintos países de Europa o América, están confirmando su ciudadanía digital como si estuvieran en Letonia, haciéndose merecedores de todos los beneficios tributarios de formar su empresa en Letonia, ¿no? Esto mismo lo hicieron los ingleses cuando llevaron a cabo el Brexit, y para no perder los beneficios que tenía en Europa, se hicieron ciudadanos digitales de Letonia. ¿Ah? Y fíjate cómo es que están utilizando ahorita el tema. Han eliminado de la ciudadanía electrónica, de la ciudadanía digital, a rusos por el conflicto que tienen con Ucrania. Y más bien a los de Ucrania le están dando mucho más beneficios. Entonces, hay no solamente personas que han nacido en Letonia, están siendo posibles de tener la ciudadanía digital. Entonces, bajando eso un poquito nada más a nivel de los informales, ¿no? Si nosotros podemos inscribir a todos los peruanos desde el momento que nacen, ¿no? Y los podemos seguir donde estén en sus actividades digitalmente, creo que podríamos ir ganándole un poco al tema de la informalidad, ¿no? Porque ya sabemos dónde están, qué están haciendo, cuánto hacen, y la SUNAT se va a encargar de cobrar, ¿no? Así es. Bueno, yo les agradezco mucho, Mario Fernando. Vamos a pasar a la parte de preguntas de los asistentes. ¿Me permiten a mí? Sí, adelante, Carlos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mil disculpas por la tardanza, pero a mí me gustaría dar un poco mi perspectiva sobre el tema de la corrupción en el caso de Singapur en particular. Pero para que me miren, tienen que estar para allá. Ah, sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal? Muy Un buenas. placer. Buenas noches. Un placer. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? ¿Quieres tomar aquí? No, así, estoy aquí nomás. ¿Te viene así o no? ¿Me parezco? Genial. Bueno, ok. ¿No quería sentarme? ¿Cómo? ¿Puedo sentarme? Bueno, sí. A ver. Bueno, antes que nada, me hubiera gustado estar aquí en el momento de la inauguración
de la Escuela de Gobernabilidad, como ustedes deben haber escuchado de parte de Jorge. Este es parte de un esfuerzo por construir un partido político moderno, ¿no? Un partido político que esté anclado, digamos, en ciudadanos responsables, y la responsabilidad de la ciudadanía viene a partir del conocimiento, de la discusión, de los temas que son realmente fundamentales en un ambiente amplio, ¿no? En el Perú, como ustedes saben, en realidad la mayoría de los partidos políticos son franquicias, ¿no? Que tienen dueño, que tienen herederos y cosas por el estilo. Aquí estamos tratando de hacer algo radicalmente diferente, ¿no? Así que yo les agradezco, antes que nada, que estén aquí, porque la idea se trata justamente de eso, de generar el mayor nivel de discusión, de conocimiento inteligente, ¿no? El tema de Singapur. A ver, ¿qué cosa me dice a mí la experiencia de Singapur? Que imagino que aquí han descrito y que imagino también que deben haber destacado, porque pasó de ser absolutamente nada, ¿no es cierto?, a ser una casi superpotencia en todo aspecto, ¿no? Tecnológico, niveles de criminalidad en el mínimo, supercarretera de Internet, ¿no es cierto?, ciudadanía digital al máximo, etc. A mí la experiencia de Singapur, más allá de lo que uno podría pensar que es, mira, la mano dura, entras y eres narcotraficante, ¿no es cierto?, o te llevas un chilito, aunque sea, y tienes pena de muerte y te lo dicen de entrada, desde el aeropuerto, tú llegas y ya está. Clarísimo, ¿no? Esto es a lo que usted se enfrenta. Tiras un chicle al piso y bueno, ya sabe que te va a caer una tremenda multa y cosas del estilo. Yo personalmente no creo que ese sea, digamos, el mensaje del caso Singapur. Para mí, el mensaje más importante, uno, es que es posible, no digo derrotar, pero disminuir de manera significativa la corrupción en el espacio de una vida, ¿ok? Porque estamos hablando de 60 años más o menos, es la edad que yo tengo, ¿sí? Entonces, es posible, uno, pero hay que empezar en algún momento, ¿sí? Porque cada vez que alguien dice hay que luchar contra la corrupción, dice no, nunca vas a poder acabarla, etc. Bueno, hay que empezar en algún momento, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, me dice también de la importancia del liderazgo y de la importancia también de entender que luchar contra la corrupción no solamente es un tema, digamos, para eliminar males, sino también para generar bienes. ¿A qué me refiero? Esto lo estoy traduciendo de mi cabeza del inglés al castellano. Good and bad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, cuando uno lucha contra la corrupción, desanima crímenes conexos, ¿no? Primero, no envilece a la población, no envilece a la burocracia, ¿no? Genera, digamos, espacios diferentes para poder darle pie, por ejemplo, a la creatividad, para darle paso, digamos, al respeto por la propiedad intelectual, al impulso del crecimiento económico, cosas que no son posibles en un ambiente de amplia corrupción, ¿no? Entonces, parte importante del impulso de crecimiento económico espectacular que ha tenido Singapur tiene que ver con eso. Uno puede relacionar y está inversamente relacionado. A menor corrupción, mayor crecimiento económico, mejor distribución de la riqueza, etc. Ahora, eso, digamos, son para mí las lecciones fundamentales, la importancia del liderazgo político, la importancia de una cultura de corrupción, así le llaman en Hong Kong, una cosa rara, una cultura de corrupción, no una cultura anticorrupción, sino una cultura de corrupción, en el sentido de que a los chicos desde niños, ¿no? les enseñan del costo de la corrupción, ¿no? En todo sentido. Así que todos tenemos que ser, digamos, letrados en corrupción, desde niños, entender bien qué significa y cuáles son los beneficios de no tenerla y los costos de tenerla y aceptarla en nuestras vidas. Ahora, hay dos aspectos más que me parecen importantes cuando uno lo piensa en términos del Perú. Ahorita, por ejemplo, acabo de votar, que tengo un espacio de unos minutos antes de seguir. Estaban discutiendo ampliar, por ejemplo, el tiempo para que una comisión que está investigando, digamos, los delitos de este grupo de la construcción chino, en el caso de una serie de obras que se han dado en provías, etcétera, ¿no?
y claro, ya tiene como 120 días o 180 días, ahora tiene 60 días más, etcétera. Y la verdad es que cuando uno se da cuenta del tipo de fiscalización, de análisis que se hace en el Congreso, en la República, de estos temas, quieres llorar. Y quieres llorar porque sencillamente te dicen, por ejemplo, mira lo que hemos encontrado, te dicen simplemente el número de proyectos, montos agregados, etcétera. Pero creo que usted es contador, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos forenses contables existen en el Perú? Muy poco. Muy poco. ¿Ok? O sea, ¿quiénes hay en el Perú que son capaces de mirar unos estados financieros, ¿no? Meter unos cuantos, un poquito de batería y sacar la conclusión de qué cosa? Aquí hay corrupción de todas maneras. Eso es posible. Pero nuestras universidades no enseñan forénsica contable ni nada por el estilo. Yo tuve la suerte de hacer un curso de esos en el London Business School y la verdad que es alucinante lo que uno puede hacer cuando tienen un mínimo de entrenamiento de esa naturaleza, ¿no? Segundo, la corrupción en general sucede en espacios de oscuridad. En espacios de oscuridad generados por la democracia, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, no, es que este documento, este otro documento, y otro, es decir, hay oscuridad porque el ciudadano común o en general no tenemos por qué saber todos esos detalles, ¿no? Entonces, en la medida en que uno le ponga tecnología, es como prender la luz, ¿no? Prende la luz, entonces ya no es posible, digamos, los bateríos así nada más. Tenemos, por ejemplo, Perú Compras, ¿no? Y alguien dirá, pero ahí hay blockchain, claro, pero está en estado piloto desde hace como 10 años. Entonces uno dice, pero a ver, si el uso de la tecnología del blockchain permite identificar las compras y donde están todos los, el mes, por ejemplo, ha calculado que se pierden 15.000 millones de soles en compras, en precios distorsionados, ¿no? En compra de bienes y servicios. 15.000 millones de soles, ¿ah? Un dineral. Un dineral, son como 2 puntos de PBI, ¿no? Además, y uno dice, oye, espérate un momentito, gástate, no sé, pues, 200 millones de dólares en ponerle blockchain a todo y acabas con eso. Acabas, porque vas a poder tener entonces un seguimiento, ¿no? De todas y cada una de las compras, vas a poder cruzar información y vas a poder identificar cuando hay pues, cosas raras, outliers, ¿no? Y esa solución está a la mano. Usted habla de Estonia, ¿no? Estonia, Letonia, de todos estos países que saliendo de la nada, yo tuve la suerte de conocerlo a principios de la década de los 2000, ¿no? Y puedo dar fe de que realmente eran como ir, pues, a países pobres, ¿no? Pobres, atrasados y todo lo demás. Era el backyard, ¿no? El patio trasero, digamos, de Rusia imperial, ¿no? Y sin embargo, ¿qué? 20 y tantos años han logrado tener 98%, si no el 100% de todos los servicios que da el Estado digitalizados. Y nosotros estamos prácticamente en nada, ¿no? Entonces, si le ponemos primero la convicción política de que es necesario luchar contra la corrupción para evitar los costos y para impulsar los beneficios de no tener la corrupción, si lo hacemos a través de la tecnología, si lo hacemos también a través del sentido común. Miren, yo he trabajado muchos años en temas de banca de inversión y en el mundo en general se evita lo que se llama la subasta inversa, ¿ya? O la subasta holandesa, que es el peor de los sistemas de subasta, porque básicamente el Estado dice, a ver, yo necesito hacer este puente, ¿ya? Yo estimaba un precio base de 100 millones de dólares. ¿Quién me lo hace por menos? Entonces viene uno que dice, yo te lo hago por 50, el otro no, yo te lo hago por 40, el otro... Entonces, todos se tiran abajo, ¿no? Y se escoge a quién, al más barato. Pero el más barato resulta ser el peor, porque esto se llama selección adversa, ¿no? El que está dispuesto a eso, normalmente está dispuesto porque sabe que va a poder coimear y va a poder tener adendas, ¿no? Y va a poder tener, o reclamarle en un arbitraje, ¿no? Que se rompe el equilibrio financiero y todas las historias que nos conocemos, todas. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no hacer como lo hace México, como lo hace Colombia, como lo hacen, o sea, no estoy hablando de Suecia, no estoy hablando de Alemania, estoy hablando de aquí nomás, a la vuelta de la esquina, ¿no? Que tienen un marco general, por ejemplo, ¿no? De privatizaciones o este tipo de ventas o
o de transacciones, digamos, que involucran al Estado, ¿no? Donde lo primero que se hace es asegurar la calidad técnica, ¿no? Las credenciales técnicas, digamos, de las empresas que van a participar en una determinada licitación. Y después de eso, se va a una competencia, digamos, por precios, ¿no? E incluso así, el Estado tiene la potestad, por ejemplo, de contratar uno más caro, un poco más caro que el otro. Entonces, no tiene que ir al más barato, porque implica, qué sé yo, mayores seguridades, mejor elaborado el concepto, el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a utilizar un poco el sentido común, y eso es sentido común, no tiene nada más de extraordinario, y le ponemos luz a estos eventos, digamos, de corrupción grandes y pequeñas, porque la pequeña también existe, y es igual de nociva, porque nosotros en el Perú, en general, hemos normalizado la corrupción. Hemos normalizado el tener que pagarle al funcionario para que te haga tal cosita, para que te den la cita, para todo. Lo hemos normalizado, ¿no? Nuevamente, citas médicas y cosas por el estilo, lo haces por internet, tu teléfono digital, etcétera, se acabó, ¿no? ¿Sí? Ahora, todo eso es, creo yo, fundamental, y quizás son las verdaderas lecciones, digamos, del caso de Singapur. Y en el caso peruano, es evidente que no hacerlo nos cuesta demasiado, ¿no? Yo he cuestionado algunas cifras, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, que dice que son 24.000 millones, etcétera. En general hay mucho manejo de números muy alegres, ¿no? En esos temas. En realidad no es tan fácil porque como la corrupción se mueve en la oscuridad, entonces es difícil, pero hay que hacer un intento por medirla, porque lo que no se mide no se conoce y no se combate, ¿no? Y hay algunas formas de medirla. Yo, por ejemplo, una crítica, pero constructiva, al índice que acaba de dar a conocer la Contraloría. Parece que he tocado cambios porque han decidido venir, todo el equipo dice que van a venir a explicarme a mí algunas de las cosas, y está bien, porque lo que se trata justamente es de hacer las cosas bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces las autoridades, cuando se sienten muy empoderadas, ¿verdad? Entonces construyen un imperio y lo utilizan más que nada para la venta personal, de la imagen personal, ¿no? Y entonces decir, esto es de este tamaño, este de otro tamaño, como que ayuda un poquito, ¿no? Nada, quería compartir estas ideas con ustedes. Les agradezco a todos, realmente, especialmente a Jorge, que es el motor detrás de esta escuela. Nosotros vamos a hacer cosas que van a ser un poco diferentes, disruptivas. Dentro de poco vamos a dictar un curso, por ejemplo, de Pensar Futuro, que es básicamente un curso de perspectiva, que es algo totalmente diferente, porque cuando uno hace lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que decir, oye, veamos el caso de Singapur, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué quieres ver el caso de Singapur? Como digo, porque demuestra que el cambio es posible, porque nos ayuda, digamos, a levantarnos de ese estado de pesimismo en el que a veces nos encontramos. Por último, en el caso de la corrupción, yo quería decir una cosa. Si bien la tecnología, el liderazgo político, las mejores prácticas, el benchmarking, todo eso ayuda, falta una cosa, un elemento fundamental, que es la sanción moral. O sea, nosotros hemos normalizado nuevamente la corrupción. Tenemos corruptos que después pasan a ser parte de la vida, digamos, social, política, etcétera, del país, y absolutamente nadie se inmuta. Yo a veces, hasta cuando Caretas era famosa y uno ve ellos y ellas, los veía después ahí a ellos y a ellas, porque hay de todo en el mundo de la corrupción, ¿no? Así que, nada, muchas gracias. Yo tengo que seguir con mi tarea, porque creo que ya pasaba a otro tema. Sí. Así que nada, muchas gracias. Permiso, lo dejo. Sí, ahí terminamos. Un gusto. Un placer. Permiso. Y yo quisiera emitir algunas opiniones. Sí, por favor, sí, por favor. ¿Hola? Sí, dale. No, en primer lugar, quiero dar las gracias por la experiencia que han tenido de invitarme el día de hoy. Quiero felicitar a los expositores. Me parece excelente este proyecto de gobernabilidad, porque evidentemente se necesita un espacio y un foro
para discutir muchos temas, por los cuales el tema de la corrupción. No sé si podría poner el mapa de la percepción de la corrupción. Como lo dice el título, es un mapa de percepción de la corrupción. Percepción no significa realidad. Percepción significa manipulación. Porque a través de la percepción se exacerban los sentidos y se pueden manipular. Por lo tanto, ese mapa no es un mapa de la realidad de la corrupción. Es un mapa interesado para mostrar una dimensión que no se ajusta a la realidad. Porque así como hay un mapa de percepción de la corrupción, también hay un mapa de los paraísos financieros a nivel global. Y dentro de ese mapa, siempre con el ánimo, por supuesto, de colaborar, no he venido acá a generar una ruptura, al contrario, quiero aportar algo, ¿no? Dentro de ese mapa de los paraísos financieros está haciendo. Y desde mi opinión personal, siempre con el mejor de los ánimos, creo que es un error. Tomar como ejemplo Singapur. Porque como lo acaban de mencionar, Singapur son islas. Realmente la importancia de Singapur son los bancos. 150 bancos atribuidos en Singapur. Pero esos bancos no están ahí porque las islas son bonitas, ni porque la naturaleza, ni porque es una zona geográfica, ni nada por el estilo, porque en el mundo virtual de ahora, el sentido de la territorialidad ya no existe. Todo es virtual. Yo puedo tener plata acá, puedo tener plata allá. Por lo tanto, la jurisdicción y la territorialidad, para los efectos de ubicar una zona geográfica, depende del sentido que le quieras dar, ha perdido valor. Si esto lo trasladamos a la vida judicial, pues ya te imaginas lo que significa la cooperación judicial. Pero el punto referencial es que al ser Singapur un paraíso financiero, en otras palabras, lavado de dinero, es la parte más execrable del fenómeno del lavado de dinero. Porque por lo menos el corrupto recibe dinero, pero ese corrupto no podría utilizar ese dinero si es que no tiene un banco, que es el que le esconde. Por eso existen más de 150 paraísos financieros a lo largo y ancho del planeta, porque hay necesidad global de esconder no solamente dinero de la corrupción, temas tributarios, contables, manipulación del dinero, el dinero electrónico, pero digo que es la parte más execrable porque el banco no solamente le esconde y le protege al dinero, sino que el banco hace negocio con el dinero sucio. Y si la rentabilidad es del 2 o 3% para el corrupto que ha digitalizado su dinero en un paraíso financiero, el banco con el dinero del corrupto le va a sacar el 100%. Y esa es la razón por la que existen más de 150 o 200 paraísos financieros. He dicho eso de paso, el sentido de paraíso financiero se ha modificado. Ahora son plazas financieras. Y hay plazas financieras, la más importante es Singapur, Estados Unidos, y el Reino Unido y Suiza. Suiza debe su prosperidad, su democracia, su enriquecimiento a que tiene escondido todo el dinero sucio en los últimos 200 años de la historia de la humanidad, los bancos. Entonces yo creo que es importante ubicar bien el sentido de lo que significa la prosperidad y el crecimiento, porque estamos hablando acá de ética, estamos hablando de moral, estamos hablando de educar a nuestra juventud, a nuestra niñez, pero nosotros no podemos tener un doble discurso. Porque una cosa es decir, bueno, muy bien, esta es la corrupción, porque este dinero es producto de los hechos que están tipificados como delitos de la legislación penal. La parte calificada como delito en la legislación penal es el 5% de la dimensión gris de la corrupción. Porque la corrupción no solamente es lo que está en el código, hay un espectro mucho mayor, y es el dinero, entre comillas, porque ahora el dinero como tal ya no existe. Todo está en las pantallas de las computadoras, que es realmente el fenómeno, ¿no?
Y eso es un fenómeno global, no es solamente del Perú. Lo que pasa es que existen ciertos países que por sus características requieren ser mencionados dentro de las líneas de las estadísticas, porque evidentemente hay un mapa de percepción de la corrupción. Pero cuando tú haces un mapa de los paraísos financieros, o cuando tú haces un mapa de los países que más se niegan a levantar el secreto bancario, porque quien recurre a un paraíso financiero tiene que tener la seguridad de la confidencialidad de la cuenta. Porque además de los paraísos compiten. ¿Quiénes son más secretistas? El otro. Porque para levantar el secreto bancario, en un paraíso financiero te puede pasar 4 o 5 años. Y ya ese dinero, a través de los testaperros y las empresas offshore, o el sistema corporativo de las empresas, es materialmente imposible hacerle seguimiento. Yo creo que esa premisa es fundamental. La segunda premisa es la siguiente. Corrupción existe, ha existido y va a existir. Porque la naturaleza del ser humano, bajo diferentes estímulos, es propensa a la explotación, al sofocamiento y a una serie de mecanismos. En última instancia es una actitud egoísta, porque el corrupto y el que apoya al corrupto y el banco que esconde el dinero del corrupto no le interesa la humanidad, ni le interesa la pobreza, ni le interesa la miseria. Lo que prima ahí es la riqueza. Entonces, decir que vamos a luchar contra la corrupción, previniendo la corrupción, es simplemente una alegoría al infinito. El problema no es la corrupción. El problema es la impunidad. Ese es realmente el problema más relevante. Y aterrizando un poco acá en el Perú, porque al final de cuentas es importante intercambiar ideas sobre el fenómeno de la corrupción en el Perú, dado que se trata de una escuela de gobernabilidad y tiene un proyecto político. La correa de transmisión en el Perú es la política, la partidocracia. Lo digo yo. Todos estos mandatarios, todos están vinculados a temas de lavado de activos y corrupción. Es la partidocracia la que permite que la corrupción se vaya trasladando bajo diferentes fórmulas de un partido a otro partido. De un partido a otro. ¿Qué cosa dijo Barata? ¿Qué cosa declaró Barata sobre el Perú? Barata es un eximio experto en corromper. Uno de los personajes más emblemáticos de un fenómeno global de corrupción, en la que incluso, si bien es cierto, fue develado en los Estados Unidos, la corrupción es un tema geopolítico. Odebrecht había empezado a desplazar los intereses mercantiles de las empresas norteamericanas que siempre fueron caracterizadas por corruptas. Entonces, dejó de ser un tema estrictamente criminal, se convirtió en un tema geopolítico porque empezó a acaparar la gobernabilidad, la democracia, que era mucho peor. Entonces, cuando Barata vino acá al Perú, él refiere que la clase más corrupta que él había conocido eran los políticos peruanos. No necesitaban corromperlos, ellos lo iban a buscar. Y tenemos políticos, periodistas, abogados, empresarios, y acá hay un disloque interesante para poder entender ese fenómeno de la impunidad, ¿no? Más grave que Odebrecht ha sido el Club de la Construcción, que pasa peor, pasa desapercibido. Es más, modificaron el Código Procesal Penal para que la ley de colaboración eficaz permitiera que las personas jurídicas y las empresas se acogieran a la colaboración eficaz. Y el fenómeno del Club de la Construcción es un fenómeno estructurado que tiene sus brazos mediáticos a través de los medios de comunicación. Crearon el mito de los códigos blancos del puerto, que dicho sea de paso eran magistrados corruptos, ¿sabes? Pero chuponeaban. Ese chuponeo, que no era interceptación, después lo soltaron en los medios de comunicación para cautivar a la opinión pública y orientarla, desorientarla. Tanto es así que le pusieron cuello blanco, cuando en realidad los cuellos blancos eran los clubes de la construcción, el white collar,
es una teoría, una hipótesis en el campo de la criminología crítica, los criminales de cuello blanco, pero para confundir a la opinión pública y con la anuencia del Congreso, del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Promulgaron una ley para salvar al Club de la Construcción, salvar a Odebrecht, darles 30 años para que paguen el pago de la reparación civil, lograran trasladar todos sus activos para que no puedan ser embargados a otras empresas. Eso lo hizo el Estado. Eso no lo hicieron los corruptos. Esos fueron los funcionarios corruptos, los que gobernaban el país, los que tenían mayoría en el Parlamento, los que llegaron a ser presidentes del país. El Tribunal Constitucional se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30777, que era la ley del pago de la reparación civil, la declararon infundada, porque era una ley que tenía nombre propio. Hubo un ministro de Justicia que dijo públicamente, Odebrecht pone y saca a los ministros. Entonces, el verdadero problema del Perú, en temas de lucha contra la corrupción, es la política de la corrupción. Mientras existan políticos corruptos que utilizan la partidocracia como un esquema para lavar dinero, y mientras exista un sistema bancario financiero que se hace la vista gorda, porque claro, todas estas políticas de compliance, que dicho de paso yo también discrepo, porque todas esas políticas terminan solamente en sanciones administrativas. Si hubiera sido cierto el peso que tenía el compliance, no hubiera podido suceder lo que sucedió con Odebrecht, porque las empresas ahora también tenían mecanismos de compliance. Lo que pasa es que en los casos, disculpen, en los casos de... O sea, todo lo que usted comenta es cierto, es real. No, déjame terminar y te escucho, ¿no? Entonces, el asunto radica en que la partidocracia, malentendida, a través de la cual se persigue hacer riqueza, porque quien entra a la política dudo que termine pobre, todos terminan millonarios, radica en que justamente a través de la pseudodemocracia, bajo el derecho de la representatividad, se transmiten unos de otros los mecanismos de protección. ¿Y qué cosa significó lo más grave? Con esto termino, ¿no? Alargar los juicios de Odebrecht. Modificaron la ley de colaboración eficaz. Modificaron la investigación preparatoria, que tenía 9 meses, la alargaron a 3 años. Y los juicios de corrupción pasaron a convertirse en 8 o 9 años de litigio, que hasta ahora no terminan ninguno. Y todos los corruptos, libres. Entonces, claro, el modelo de Singapur, retomando y con esto acabo porque no quiero agotarlos, se vanagloria de haber luchado contra la criminalidad, contra la delincuencia. Al margen de ser un paraíso financiero, el problema de la delincuencia, el verdadero problema de la delincuencia que ha destruido al país, no la delincuencia de los pobres, no es que nos esté apoyando, es la delincuencia del cuello blanco. Si esa plata que se robaron al Estado lo hubieran invertido en el plano de la gobernabilidad, no hubiéramos vivido lo que vivimos con el COVID. Lo que hizo el COVID fue develar una realidad descarnada en el sentido de que a través de la privatización y la globalización se entregaron los patrimonios del Estado, los derechos del Estado, salud, educación, transporte, sistema bancario, sistema informativo, a las empresas privadas, que son transnacionales. Los bancos son los vasos financieros de la corporación transnacional. ¿Conoces algún banco? Porque todas estas operaciones se hicieron a través de los bancos. Casos excepcionales vino dinero en efectivo en maletas. Pero todo fue a través de transacciones financieras. Hay un delito de transacciones financieras sospechosas respecto al oficial de cumplimiento. ¿Conocemos en la historia del Perú en los últimos años algún banco que haya sido denunciado por lavado de activos? Por haber trasladado virtualmente el dinero de Odebrecht. Odebrecht tenía la oficina de operaciones estructuradas que trabajaban con bancos, paraísos financieros, empresas offshore y testaferros. Y Odebrecht sigue interactuando, sigue operando en el país, siguen el Club de la Construcción con otros nombres, siguen participando en los procesos de licitación. Entonces,
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que el primer paso que debería darse en una escuela de moralidad en el tema de la corrupción, con respeto, por supuesto, no es una sugerencia nada más, es estar consciente de esa realidad. Ahora viene la etapa más turbia de la corrupción del Perú en los últimos años, la impunidad. Se ha creado todo un sistema legal con la anuencia del partido que tenía mayoría, con el Ejecutivo, con un presidente que está preso, el Tribunal Constitucional. Todos avalaron a través de la legalidad, la ley, lo dice la ley, el positivismo puro, no lo dice cualquiera. Entonces, qué fácil es decir, hay un problema de inseguridad ciudadana. Vamos a aplicar la pena, la sanción, la pena de muerte. Lo que se robó Odebrecht y el Club de la Construcción supera 1000 veces el patrimonio material que hace la delincuencia común. Entonces yo creo que es importante, y con esto termino, ubicarnos, ¿no? En esa línea de análisis, por supuesto, en buscar soluciones, pero partiendo de la premisa que el Perú, el primer problema que tiene es la impunidad, y ese es un efecto tremendamente negativo para las futuras generaciones de peruanos. Peruanos que han nacido y se han educado solamente en el mundo de la corrupción y sobre todo en el mundo de la impunidad. Acá no pasa nada. Entonces, el tema de la corrupción es la corrupción política, la partidocracia. Con esto acabo, y disculpen si me he excedido o si quizás he tenido algunas apreciaciones un poco directas, ¿no? Gracias, Manuel, por su aporte. Muy amable, doctor. Bueno, yo creo que lo de Odebrecht lo conocemos, ¿no? O sea, todo eso lo conocemos, todo el sistema de los códigos blancos, ¿no? Pero el pasado ya fue. Nosotros estamos pensando en el futuro de una forma optimista, positiva. O sea, si no cambiamos ahora, o sea, no vamos a cambiar nunca. Yo estoy de Pero acuerdo. no existe, es un tema personal, o sea, la corrupción es un tema, o sea, yo sí quiero, no, si así me han formado, si esa es mi iniciativa, y si yo le subo, ¿no?, un precio a través de una hora para que me paguen de una forma ilícita, o sea, es cuestión de uno. El tema es la educación, por eso, como comentaba Fernando, la educación es muy importante. O sea, educación en valores es mirando hacia el futuro, porque lo pasado ya pasó. Hay que cambiar las leyes, pero a través de nuevos ¿no?, gobernantes que puedan hacer Pero, el cambio. ¿no? la actualidad no puede soslayar el pasado. La actualidad se proyecta al futuro cuando se consigue el pasado. Sí. Sí. Es lo que le va a Se dar aprende del fortaleza. pasado, Se de aprende. los errores en el pasado. ¿no? Pues, Tomamos el modelo de Singapur, paraíso fiscal en todo el mundo. En Estados Unidos, Pero- el estado de Delaware es un paraíso pero fiscal. un poco partiendo con cierta claridad. Lo que tomamos es el modelo de cómo pudieron salir de un sistema, de una pobreza extrema, de un estado, nación pobre, a ser un país, ¿no?, uno de los más ricos del mundo. Sí, Quiero complementar lo que ha dicho Lucho Lamas en este foro que estamos sosteniendo. En primer lugar, nosotros nos olvidamos de que en algún momento un gobierno de transición de Perú, que aun cuando en el fondo está siendo criticado como caviar, de todo lo que fuera, ese gobierno de transición generó 2 documentos que fueron entregados en Palacio de Gobierno un 26 de julio del año 2001 al recientemente electo presidente Alejandro Toledo, supuestamente un adalid de la corrupción en el Perú. El documento se llamó Diagnóstico del Estado Situacional de la Corrupción en el Perú. Y se hizo un análisis valorativo de la situación de la corrupción habida en una serie de sectores productivos de nuestro país.
y se aterrizó en aspectos importantes como aquel que nosotros estamos valorando acá, en la inauguración o el inicio de las actividades de esta escuela de gobernabilidad, en la cual me ha dado mucho gusto encontrarme con algunos ex compañeros de trabajo de la Cancillería. Y ese es la educación en valores. Yo estoy de acuerdo 100% con la afirmación que ha hecho Lucho, con quien nos conocemos desde joven, en Magdalena del Mar, y acerca de que Singapur no es un modelo, es un paraíso financiero, es un paraíso fiscal, o es un país fiscal o financiero, donde los recursos de las privatizaciones que fueron en cierta forma casi, digamos, en cuanto a su monto, revelados por aquel libro al cual se ha hecho mención antes de la historia de la corrupción en el Perú. Alfonso Quirós, tempranamente desaparecido, como se dijo, él llegó a establecer de que se había perdido por la corrupción habida en la década de los 90 alrededor de 8.000 millones de dólares. Yo les sé decir ahora que fueron 11.000. Pueden haber sido más, con las barras de oro y lo del narcotráfico de la década de los 90. Y que fueron primero depositados a través de maletas, llevados a través de maletas, que eran recibidas por un funcionario diplomático en la Embajada del Perú en Japón, que entonces estaba a cargo de un funcionario político designado por el gobierno del turno, cuñado del presidente del turno. No digo su nombre porque todos lo saben. Pero quien recibía esas maletas y depositaba en primer término en el Banco de Tokio, y luego del Banco de Tokio trasladaba los dineros al paraíso financiero de Singapur, a un banco de Singapur. La ruta del dinero estaba allí. Cuando yo, siendo inspector general de Cancillería, iba a viajar con un equipo de trabajo, nos bajan del avión. Nos bajaron del avión porque hubo una orden superior para no seguir investigando. Entonces, así estamos. Eso es lo que Lucho llama el poder de la impunidad que existe en el poder político, al cual se suma y se torna grave cuando el poder económico se introduce en él y luego, enquistado el poder económico en el poder político, se traslada al sistema de justicia. Y vemos lo que es ahora. ¿Qué cosas ocurren con los procesos actualmente de corrupción? ¿Cómo se les trata? Y cómo desde el poder político se generan una serie de disposiciones legales que amparan la impunidad. La impunidad de aquellos que están incluso metidos en el propio Congreso de la República. Entonces, llamemos así las cosas por su nombre. Y enhorabuena. Y yo felicito la iniciativa de Carlos Anderson
bajo la égida o la dirección de esta escuela de Jorge Castañeda, el inicio de estas actividades con los panelistas y el moderador y la intervención de Lucho en este evento. Gracias a usted y gracias a todos, pues. Ok, gracias. Permíteme, Ok. ¿me permite un minuto? Voy a hacer, Un minuto. Sí, adelante, con el tiempo. Ok. no, voy a ser breve, ¿no? Ya, ok. Yo creo que hemos visto el modelo de Singapur. Comparto las opiniones de los que me han antecedido, que tal vez no sea el mejor modelo, pero al final es una comparación. Nadie dice que vamos a aplicar ese modelo. Lo positivo, vamos a tomar lo positivo. Obviamente, Sí. tal vez la decisión política sea, ¿no? Pero yo creo que antes de aplicar un modelo, sea cualquiera, así sea un modelo propio, tiene que haber dos condiciones en la sociedad. Uno, el imperio de la ley, es decir, para que no haya impunidad, fundamental. Y lo otro, cambiar, porque acá en nuestra sociedad hay corrupción. Acá la corrupción es estructural. No es que solamente en la gestión pública, es estructural. Entonces, ¿por qué? Porque prevalece la cultura de la ilegalidad. Y eso sí se puede modificar con el precepto. Pero el imperio de la ley, si hay impunidad, no funciona nada. Entonces yo creo que esos son temas de fondo que son previos a la aplicación de cualquier modelo. Y ahora, en la aplicación de los modelos, son fundamentales, ¿qué cosa? Las instituciones. Fortalecer instituciones. Solamente, Muchas gracias. y perdón, antes que se me pase, cuando vemos quiénes son los primeros puestos en los índices de percepción de corrupción, están ahí, además de Singapur, los países nórdicos. Los cinco están ahí. Y si analizamos el índice global de impunidad, esos cinco también están. O sea que esos modelos creo que son más interesantes. Son índices de percepción de la corrupción. ¿Cómo percibe la persona de pie, el ciudadano de pie, acerca de qué medidas han tomado los gobiernos para combatir la corrupción? No, es un índice de corrupción. No, Percepción. esto he dicho. Lo que yo digo que si lo comparamos con el índice global de impunidad, Coincide. esos cinco países coinciden, eso sí, no Singapur, eso sí. Por eso digo, esos serían modelos interesantes, por ejemplo. Excelente, gracias. Sí. ¿Tienes un comentario breve? Bien breve. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es María Eugenia Serna. Sí. Y bueno, yo quería hacer unos comentarios precisos, breves, ¿no? Porque todos me parece que tenemos claro que un punto fundamental es la educación y el otro son las medidas disuasivas y la política de integridad y lucha contra la corrupción que adopte el Estado, ¿no? Porque, como ya lo han repetido varias veces, la corrupción supuestamente va a estar, pero eso a mí me hace recordar a lo que decía este premio Nobel del 92 en economía, Gary Becker, que hacía el análisis del crimen, análisis económico del crimen, ¿no? Porque decía el ser humano está buscando siempre obtener beneficios, y dentro de ese beneficio, el costo-beneficio de delinquir, si el beneficio es mucho mayor, ¿no? Y no hay severidad ni certeza en la pena que voy a recibir o en el castigo, pues va a delinquir la persona, ¿no? Entonces, eso hace que necesariamente haya medidas disuasivas, ¿no? Entonces, teniendo claro ello, ¿no? Esta política de integridad a la cual saludo, ¿no? Que tengo conocimiento porque he trabajado en una oficina de integridad del Estado desde el 2017. Recién desde el 2017 nosotros acá en el Perú tenemos una política de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Otros países, claro que lo tienen antes, ¿no? Mucho más los países que están dentro de la OCDE, ¿no? Porque uno también de los requisitos es que acá tengamos este tipo de políticas. Y no solamente este tipo de políticas, sino también
de la mano con un servicio civil meritocrático y etcétera. Lo comento porque estamos en una escuela de gobernabilidad y también tiene que ir de la mano con eso, de lo cual también ustedes sabrán que hay ahora esta ley de los requisitos que tienen que tener los funcionarios públicos que ocupan cargos, ¿no? Ahora mucho más meritocrático y con este reglamento que dio la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en la cual, en este reglamento, yo también colaboré como especialista para realizar este reglamento y así se han impuesto medidas y requisitos mucho más exigentes para que no cualquiera ocupe cargos públicos, ¿no? Y eso también colabora. Entonces vemos que hay un avance, si bien es cierto, de repente es lento, ¿no? Pero existen normas, incluso hay un ente rector, que es la Secretaría de Integridad, que está dentro de la PCM. Entonces tenemos nosotros prácticamente ya la organización para que la política de integridad venga a operar y tenga impacto, ¿no? Entonces está bien que haya en realidad directivos serios, porque esta política se la tienen que tomar en serio, porque mucho depende del titular de las entidades y de la máxima autoridad administrativa implementarla. Porque si existen entidades, por lo menos ahora estoy trabajando en una que hace unos 3 meses ha implementado este ISO del sistema antisoborno, ¿no? Del ISO 37001, ¿no? Entonces, a mí me parece que tener claro eso para los que están en la, o aspiran, o tienen la idea de estar en el partido político es bueno porque ya les da una mirada por lo menos del panorama organizacional que tiene el Estado en la política de integridad y lucha contra la corrupción, que se tiene que seguir fortaleciendo y eso depende mucho de la cabeza, ¿no? La cabeza acá tiene que fortalecer. Y por último nada más quería comentar respecto de lo que mencionabas de la muerte civil, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ocupar un cargo de dirección, y ahí yo estaba donde se registran las sanciones de los servidores civiles, ¿no? ¿Qué pasa con estas sanciones de los servidores civiles? El decreto legislativo 1295 indica que no se pueden contratar por ningún medio, ningún tipo de vinculación a los que hayan sido condenados con pena ejecutoriada, sentencia consentida, que hayan cometido delitos contra la corrupción. No dice expresamente que es una muerte civil, pero, por ejemplo, alguien que haya sido condenado por un delito contra la corrupción que está en el Código Penal, nunca más puede volver a la administración pública. Y de eso muy pocos lo saben, porque fíjense que hay algunos exfuncionarios incluso que nos llamaban y nos decían, pero yo he aceptado la pena no porque yo lo haya cometido, sino yo he aceptado la pena porque, bueno, había un beneficio que el fiscal me daba y no ha sido efectiva y he aceptado la pena. Pero entonces la consecuencia era que por esa condena, que ya está condenado, aceptó la pena, nunca más puede volver a la administración pública, porque en el Registro Nacional de Sanciones ya es una sanción penal perenne. Es decir, alguien que ha cometido delitos contra la corrupción no puede, así como también no pueden los que cometen delitos por violaciones de menores en asuntos de la docencia, ¿no? Y eso es lo que quería puntualizar. El tema es que no se cumple. No, yo sí quiero decir, si está en el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles que lo maneja Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, no puede ingresar a tener un vínculo. Y si ingresa a tener un vínculo, se expone a las consecuencias, ¿no? A las consecuencias de sanciones, etc. ¿No? Muchas gracias a todos. El tema da para mucho más y nosotros hemos contribuido hoy día, digamos, desde este espacio para iniciar la conversación y el debate. Creo que hemos logrado el objetivo. Hemos logrado el objetivo. Permítanme cerrar la ponencia
del día de hoy, agradeciendo a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía y a nuestros expositores, a Mario Vergara, a Fernando Mateo, por haber estado acá, y a ustedes por su presencia física y a quienes se han conectado a través de Zoom, y agradecer también a Jorge por la invitación para moderar este evento. Muchas gracias a todos.